Y así llegamos al tema que compete, la llegada del 3i Atlas. El 3i Atlas, aunque apenas ha sido visible, hace prácticamente 30 años llegó a las afueras de nuestro sistema solar, a nuestro tiempo. Hablando de tiempo, llegó a nuestro tiempo. El 3i Atlas llegó de otra parte de nuestro tiempo. ¿Cuál era la principal misión del 3i Atlas? Llegar a la 5D. Viajar desde su punto dimensional a un punto dimensional más elevado. Pero no lo consiguieron. Y cometieron un grave error. Y en vez de ir a otro nivel de dimensión, a otra frecuencia dimensional, simplemente volvieron en el tiempo casi 30 años en el pasado. No es más que una nave donde yace la raza humana de nosotros de no más de 10-15 años en el futuro. ¿Por qué les digo que de no más de 10 o 15 años en el futuro? Según la historia que me relataron sobre el 3i Atlas, a partir del 2027 empezará a desatarse una serie de acontecimientos que llevarán a una guerra en el 2029. Una guerra que será más grande y detonará completamente en el 2034, donde el mundo tal y como lo conocemos dejará de existir. Y la humanidad se habrá dividido ya en este punto en dos facciones. Simplemente lo dividiré en dos facciones, los Jedi y los Sith. Seres humanos con una frecuencia completamente diferente, pero con el mismo nivel vibracional. Y aquí es donde tengo que meter esa parte, porque en la actualidad escuchamos mucho esto de que es que vibra alto. Sí, pero ¿en qué frecuencia debes de vibrar? Por un lado están tratando de evolucionar la parte espiritual, y los llamaremos los Jedi. Por otro lado, tenemos aquellos que alcanzaron el mismo nivel de vibración que los Jedi a través de la espiritualidad, pero ellos lo hicieron a través de la ira y el rencor. Mientras los Jedi evolucionan esa parte espiritual, tratando de vivir en armonía y paz, cometieron un grave error. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas que quisieron elevar su nivel de frecuencia en base a lo que estoy mencionando de los Jedi? Los que practicamos la espiritualidad sabemos que hay muchos lineamientos y muchas leyes que se tienen que llevar a cabo. Entre ellas es el desapego. Los que han visto la saga de Star Wars sabrán por qué los llamo los Jedi y los Sith, o se estarán dando una idea. Bueno, una de estas partes importantes en la espiritualidad es el desapego. Pero muchos, la gran mayoría de los que se dedican a esto, no saben interpretar realmente lo que es el desapego. Te dicen, es que si una persona no te suma en tu vida, si algo en tu vida te está atando y todo, déjalo ir, vete, aléjate. Hasta cierto punto tienen razón. El problema radica en cuanto tú no trabajas aquello por lo cual esa situación o persona sigue anclada en tu vida. Porque bien podrás alejarte de la persona, del lugar que te crea cierto conflicto. Pero si tienes algo que trabajar con esa situación o con esa persona, se te va a repetir. Supongamos que es una persona que es bastante aferrada a sus creencias y todo, y te dice que no. Ok, estás en todo tu derecho de decir hasta aquí y retirarte. El problema está en cuanto tú sigues pensando o te sigues anclando con la idea de querer cambiar a las personas a tu forma de ver el mundo. Ese puede ser la cuestión que no te lleva al desapego. La otra es cuando conoces a una persona, te cae bien, o incluso es tu pareja, lo que tú quieras, tu madre, tu hermana, tus hijos, y tienen una idea distinta, y quieres que piensen como tú, vivan a tu manera, que sientan, que vibren, que vean el mundo a tu manera. Y cuando hacen algo que no te parece, te desesperas. A lo mejor llegas en el punto de decir, solamente me enfoco en mí y para mí. Pero si esa persona es una persona fundamental en tu vida, porque a lo mejor vas a decir, es una pareja, me separo de ella y fin del problema. Pero si es un hijo, es mucho más complicado, porque quiere decir que esa tarea es fundamental. Tienes que aprender realmente la tolerancia, la paciencia y el desprendimiento mental, emocional. Y fue algo que estos seres humanos en el futuro no hicieron. Solamente se dejaron llevar por el ego de un tema que ya he dicho, ya he hablado anteriormente. Se anclaron al ego y dijeron, yo me desprendo de quien me está atando
y te veo menos, porque es mucho de lo que hacen las personas que se dedican a la espiritualidad. A esto quiero llegar. A raíz de que este milenio comenzó, empezaron a detonarse con más fuerza el llamado New Age, las nuevas religiones, las nuevas creencias y todo. De hecho, pues yo soy terapeuta holístico en varias cuestiones y también soy tanatólogo. ¿Por qué? Porque creo mucho en la unificación. Bien y mal, luz y oscuridad, ciencia y espiritualidad. Creo que todo va de la mano. Entonces, aquí es donde radicó el problema de esta humanidad en el futuro. Solamente se enfocaron en ver la luz. Pero tanto la luz como la oscuridad te terminan cegando. Entonces, ¿qué pasó? Tras esta guerra entre naciones, estos humanos vieron una manera de trascender. Y dijeron, vamos a elevarnos a la 5D. Hoy en día escuchamos mucho eso. Eso de que vamos a entrar a una nueva frecuencia y que vamos a dar el salto a la quinta dimensión y hay que estar preparados, evolucionar y todo, y que desapégate, quítate aquello que no te está atando y todo. ¿Cuántas veces nos ha escuchado algo similar? En el 2000, en el 2012. Y se está repitiendo. Obviamente, lo que me contaron en la historia fue algo mucho más grave. Por lo cual, estos individuos, llamémoslos Jedi, dijeron, vámonos de aquí, vamos a hacer el salto cuántico a un nivel más elevado de energía. Vámonos a la 5D. Y se reunieron personas que solamente creían en la religión o en la ciencia, o que de plano no entendían nada de esto, se quisieron acercar cuando estas personas preparaban su arca para viajar. En esta arca ya habían recolectado seres de otras tierras, no solamente los animales que conocemos, sino de estos otros continentes que ya se platicó anteriormente y que están detrás del círculo ártico. Así como en Game of Thrones, hay seres del otro lado. Ay, Dios. Entonces sucede que cuando estas personas que no tenían esa visión de las personas que se dedican a la espiritualidad, se quisieron acercar para poder abandonar también la tierra, fueron rechazados porque ellos decían, tú no estás listo, no estás preparado, no entiendes nada, tu trabajo aún no ha terminado y nosotros nos queremos ir a otra dimensión. Así que nos vemos. Y se fueron. Esas personas que se quedaron encontraron otra manera de vibrar alto. El odio, la ira, el rencor y resentimiento. Se escucha la palabra vibrar, pero eso no es lo importante. Lo importante no es tanto en qué nivel de vibración estés, sino en qué frecuencia estás vibrando. Puedes vibrar alto desde el miedo, la inseguridad, el dolor, la ira, la rabia, del mismo modo que la felicidad, el entusiasmo. Todas esas son frecuencias vibracionales. Son frecuencias que cada uno posee. Lo importante aquí es elevar ese nivel de vibración de cada una de ellas. Y de la forma en como tú estés en tu frecuencia, es lo que vas a traer conforme vayas vibrando. Si tú vibras alto en una frecuencia de miedo o inseguridad, ten por seguro que te van a pasar cosas malas. Bueno, cosas malas por así llamarlo, pero llamémoslo más cosas negativas. Un asalto, una violación, una pérdida, algo que te haga sufrir más. Si tú vibras alto desde la frecuencia del miedo. Pero si tú vibras alto desde el amor, desde la seguridad, desde la tranquilidad, desde la abundancia, ten por seguro que vas a traer cosas muy positivas a tu vida. Lo importante es la frecuencia en la que estemos nosotros y no en lo que vibremos. Ya cuando tú encuentres una frecuencia en la que estés con mucha tranquilidad, que eso es lo importante, encontrar una frecuencia en la que estés tranquilo, tranquila, que estés en paz contigo mismo, misma. Cuando encuentres esa frecuencia, entonces sí, enfócate en vibrar alto. No te enfoques solamente en vibrar, que te digan, es que estoy vibrando alto porque me siento superpoderoso. La ira, el odio también te hacen sentir superpoderoso, créanme. Yo he vibrado alto en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en el miedo. El ego me ha hecho vibrar alto y las consecuencias que me trajo fueron nefastas. Cuando el ego no está controlado, es como un caballo desbocado
te puede causar más daño que bien en tu vida. Así lo dejo. Por eso es como les digo, la importancia de la unificación. Pero volviendo al tema de la historia que me contaron. Estos personajes lograron vibrar alto desde la frecuencia del odio, la ira, el rencor y el miedo. Los que vibraron alto desde el odio se convirtieron en los líderes, como lo son los Sith. A los que han visto Star Wars saben a lo que me refiero. Y empezaron a controlarlo todo. Y empezaron a tener una forma de vida que quisieron mantener. Y se dieron cuenta de lo que los Jedi estaban haciendo. Se dieron cuenta que los Jedi no estaban listos para dar el salto cuántico a un nivel de dimensión más elevado. Lo único que hicieron fue viajar en el tiempo. Viajaron aproximadamente 30 años o 40 años en el tiempo.